Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 5 de Pit Bay, Juntos en la bañera, basados en el libro. Hay mucha gente que te quiere, pero mucha gente que quiere oponerse. No es extraño, soy un poco famoso. La gente siempre está muy molesta. Eso es todo, pero algunas personas no se limitan a fruncir los labios y no decir nada, dijo el niño con voz perezosa, mientras sus ojos no podían apartarse de las hermosas piernas de Babe en absoluto. ¿No ves cuando desenvuelvo un regalo? La gente siempre me da cosas raras. Babe no respondió, pero sabía que lo que Charlie decía era cierto. Era amado por muchos que lo admiraban. El número de personas que lo odiaban también aumentó. Eso no es raro. Las personas a los ojos de la sociedad son siempre el blanco de todas las expectativas. Recibe el amor y el odio de una manera más violenta que cualquier otra persona, porque tiene algo que la mayoría de la gente no tiene, pero preguntar si eso es su culpa no lo creía, ya que solo está haciendo lo que se supone que debe hacer. Aquellos que están en problemas son solo aquellos que renuncian a sus vidas para concentrarse en su vida y no le importa. Entonces tienes que actuar como mi documento de identidad en todo momento, Charlie. Bueno, estoy preocupado por ti, pero no estuvimos de acuerdo en esto, dijo Bate en un tono serio. En caso de que Charlie entendiera un poco sobre ese coche y de todas las experiencias que tomó, y darlo no es un pago por protegerlo, solo quiere a Charlie para su propia satisfacción, pero tampoco aceptaste ser amable conmigo. Babe se quedó paralizado. Cree que lo que Charlie quiere transmitir es que ambos están excediendo su acuerdo, pero para Babe no se dio cuenta de que estaba exagerando, ya que hacía todo lo que le daba la gana, no hacía nada por Charlie. ¿Cuándo me volví tan amable contigo?, preguntó la figura delgada con un rostro tranquilo, como para hacerle ver a la otra persona que no era nada amable, solo un chico tonto como Charlie lo imaginaría. Si lo deseas, moriré. No lo sabes. No sé por qué estoy enojado contigo. Si quieres algo, te lo daré. Eso es todo. Pero hay cosas que no pedí. ¿Estás diciendo que soy entrometido? No, no lo hago. Charlie se rió entre dientes. Levantó la mano antes de que el hombre de sangre caliente se enojara con él nuevamente. Quiero decir, algunas cosas que no sabía que eran necesarias para mí, pero las obtuve. No sé si fue atención o no, pero a eso yo lo llamo atención. Los dos se miraron fijamente sin comprender. El aroma que flota en el aire ahora era irreconocible, como las rosas en el agua. ¿Es el aroma de las velas o el olor de Dave? Para Charlie, solo sabía que cada olor en ese momento lo obsesionaba, más con Babe. Una vez más, estaba siendo consumido por el extraño encanto de esta persona, y con el paso de los días se fue haciendo cada vez más intenso, hasta que temió que en el futuro no podía retirarse. Si quieres bañarte, baja. Charlie sonrió tan pronto como escuchó el permiso de Babe. Se puso de pie, desvistiéndose con entusiasmo. Se quitó las gafas y las puso sobre una pila de ropa, hasta que finalmente se quedó sin nada. La alta figura se metió en la bañera y se sentó frente a Bate. Sus piernas se tocan bajo el agua, pero ninguno quería alejarse porque sabía lo bien que se sentía ser tocado así. ¿Te duele?, preguntó Bate después de que se sentaron y se miraron en silencio durante un rato. Te di un puñetazo en el hombro. Oh, sí, no duele, dijo Charlie.